Hola, qué gusto saludarles. Soy Mireya Saraía Barcacedeño, soy profesora e investigadora en la Universidad de Colima y me da mucho gusto participar en esta Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad. Estoy aquí para compartir un trabajo realizado. Déjenme compartir para mostrar para todos y todas. Bueno, este trabajo realizado hace un par de años y que apenas estamos empezando a promover y que fue realizado por la doctora Rosalba Tomás Muñoz, también profesora e investigadora en la Universidad de Colima, y una servidora, Mireya Saraí Abarca Cedeño. Nuestro trabajo lo hemos titulado El arte como estrategia para la educación ambiental con jóvenes de bachillerato, una intervención educativa hacia la sustentabilidad. Y pues nos da mucho gusto poderlo compartir en este espacio. ¿Por qué hablar de arte y por qué hablar de sustentabilidad? Bueno, quisimos partir de esta cita de la Carta de la Tierra. Yo creo que un documento que muchas de ustedes ya conocen y que nos parece muy significativo. El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza. Para nosotras, partir de este contexto de sensibilidad, de conciencia, de respeto por la vida, por el entorno, por el lugar que ocupamos en este mundo, en este planeta, nos parece muy significativo. Y quiero comentarles que a lo largo de esta presentación estaremos compartiendo algunas imágenes o fotos que son parte del proyecto, del trabajo que realizamos. Eh, ¿Por qué hablar de arte y ambiente? Bueno, tanto Rosalba como yo tenemos muchos años ya trabajando en temas relacionados con el cuidado, con la educación, con el respeto, con la recuperación ambiental. Y particularmente este trabajo fue realizado justo regresando de un periodo de pandemia, de este contexto y de este reto que enfrentamos tantas personas, bueno, todo el mundo en realidad sobre la pandemia y que nos obligó y nos llevó a un periodo de confinamiento y que este periodo de confinamiento ha representado muchos retos, sigue representando muchos retos porque las secuelas, tanto económicas, sociales, ambientales, el impacto, ¿verdad? No hemos terminado de verlo. Y hay un impacto muy particular que para nosotras fue muy relevante, que tiene que ver también con el impacto de la salud mental de los jóvenes estudiantes. Ambas trabajamos en la Universidad de Colima y afortunadamente la universidad sacó una convocatoria de fortalecimiento a la investigación, la primera que propuso la universidad en este contexto y bajo esta nominación. Y nosotras afortunadamente salimos beneficiadas. Entonces, ante este reto de estar regresando de pandemia y ante esta inquietud de estarnos preguntando qué sucede con los jóvenes, qué está pasando y cuál es el reto que están enfrentando nuestros jóvenes también, no solamente en temática ambiental, pues nos encontramos con algunos retos que ya de por sí enfrentan la juventud, ¿verdad? En escenarios post-pandemia particularmente nos encontramos con depresión, con ansiedad, con estrés, con abandono escolar. Por supuesto, con desconexión con el entorno, este periodo de confinamiento también nos llevó en ocasiones olvidar que somos parte de un contexto, de un lugar y que habitamos este planeta y también con poca motivación hacia la participación social. Esta sensación de encierro, este estar en un lugar en el que la sensación de control era muy baja, donde además vimos amenazada nuestra vida, nos llevó también de manera de precaución y de manera de protección también nuestro cerebro decidiera o tomara como recurso el desconectar muchas veces este interés o esta preocupación por el entorno social, por la participación, por el cuidado de otros. Si esto lo sumamos a algunos factores asociados con la deserción escolar, como factores externos, el nivel socioeconómico de las familias, el capital cultural de los padres, ¿verdad? También el lugar donde se habita este contexto y que para muchos jóvenes es todo un reto habitar ciertos contextos, ciertos lugares que se asocian a la pobreza, a la violencia, a muchos factores
que les vulneran, también el origen étnico de los estudiantes. Y si además le sumamos que durante la etapa de la adolescencia, que es el periodo en el que están estos jóvenes bachilleres, hay factores como algunas características de desarrollo que les vuelven vulnerables también, este rezago por la edad o las políticas compensatorias que no siempre alcanzan a cubrir las necesidades de nuestros jóvenes, unido a las bajas expectativas, tanto del entorno hacia la juventud o hacia las juventudes, como de los mismos jóvenes hacia este entorno social que habitan. Los retos que enfrentan muchos docentes en escuelas que ya de por sí tienen situaciones de pobreza o estudiantes que han sido vulnerables o que han vivido en situación de vulnerabilidad por las condiciones socioeconómicas, por las condiciones familiares o ambientales y que dan muchas veces lugar a la baja motivación o esta distancia hacia la escuela. Aquí vemos una foto de una de nuestras jóvenes que participó en el proyecto y que en este escenario de regresar de la pandemia, pues la vemos con su cubrebocas, cosa que para muchos jóvenes fue el día a día por mucho tiempo, igual para nosotros, y que también les volvió o lo convirtió esto en un reto para la socialización. ¿Qué más podemos decir acerca de este proyecto? Bueno, ¿qué puede aportar el arte en un escenario así? Una de nuestras inquietudes o de nuestras preocupaciones era cómo trabajar con estos jóvenes en estos escenarios de reto, en estos escenarios en los que regresaban a la interacción, en los que regresaban a conocerse. Muchos de ellos habían pasado más de 2 años, ¿verdad? En una situación de confinamiento, habían concluido un nivel escolar y habían entrado a un nuevo nivel escolar, conociendo a sus grupos de manera virtual. Otros más habían desconectado hasta de sus amistades, porque claro, la virtualidad no es suficiente. Entonces, ¿qué nos aporta el arte? El arte nos permite sentir, reconectar con la emoción. El arte brinda de muchas maneras esta posibilidad de conectar con nuestro interior, con las sensaciones que muchas veces ocultamos, que muchas veces guardamos, pero también nos permite pensar en una reflexión crítica, una reflexión ética. Es por todo sabido, ¿verdad?, que muchas veces los artistas toman estas posturas críticas, estas posturas de confrontación, pero también de reflexión respecto al entorno, respecto a la vida, respecto a los valores, respecto a los grandes retos que enfrentamos como sociedad y como humanidad. Y también el arte nos permite actuar. Es una expresión creativa y también un compromiso, nos permite posicionarnos respecto a algunos fenómenos. Entonces, pensando en esto, nuestra inquietud fue generar experiencias educativas que brindaran no solo información, sino que involucraran de manera dinámica y vivencial un hacer comunitario, pero desde la reflexión individual y tratar de combinar este ser, yo soy parte de este contexto, soy parte de este entorno, pero también puedo proponer, no solamente soy una persona que sufre o que vive una situación determinada en un contexto, sino que también puede tener una participación activa y puede proponer desde el hacer. En esta reflexión ambiental sobre la relación de ambiente y arte, parte de lo que se busca es poner en el centro nuestras reflexiones. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Y cuál es nuestra relación con el ecosistema? ¿Cuál es nuestra relación con la naturaleza? También para propiciar y para fortalecer esta reflexión, pues también depende mucho de las escalas de valores que cada quien, que cada colectivo humano trabaje y qué aspectos consideramos prioritarios. Por eso también en este tipo de ejercicios, como el que aquí a continuación les voy a comentar y compartir, pues se busca eh, reflexionar sobre qué consideramos prioritario y por qué lo es. Y además, bueno, ponemos al centro la educación ambiental como una manera de involucrar un análisis partiendo de lo local, partiendo de lo que nos es familiar y de donde sentimos que podemos efectivamente brindar o aportar algo desde el hacer, desde quiénes somos nosotros, desde quiénes son cuáles son nuestros recursos, pero también cuáles son nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes. Y el arte, como un puente pedagógico, nos permite integrar ciencia, nos permite integrar humanidades y sobre todo nos permite hacer uso de algo fundamental, que es la creatividad. La creatividad como una herramienta para
abordar, conocer, reconocer las problemáticas que tenemos a nuestro alrededor y también sentirnos capaces de promover y de proponer actividades para dar respuesta a estas problemáticas. Asimismo, el arte facilita la expresión, facilita la identidad. Cuando compartimos la metáfora, cuando compartimos el símbolo que el arte proporciona, pues nos sentimos parte de un colectivo, nos sentimos con estos elementos que nos caracterizan, pero también que no son comunes en esta vida colectiva. Y también facilita la acción. Facilita el crear porque el arte también nos lleva a la generación de productos, productos que son tangibles de alguna manera, que son apreciados, que son reconocidos o que pueden ser observados, analizados, vividos. Y de igual manera, bueno, el arte permite comprender la complejidad del mundo. En este tipo de experiencias, el aproximarnos desde lo que vemos, desde lo que sentimos, desde lo que reflexionamos, desde lo que vivimos, nos permite integrar de muchas maneras las diferentes experiencias y las diferentes vivencias. Para nosotros, intervenir desde la escuela para transformar el mundo fue fundamental. Pensar en una intervención educativa que llevara o que se llevara a cabo a través de procesos artísticos, a través de procesos que desde lo lúdico, desde lo crítico, desde una postura personal, pudieran no solo analizar el contexto, no solo analizar el entorno, sino proponer, organizar, estructurar, construir. Para ello, bueno, trabajamos con estudiantes del nivel medio superior de la Universidad de Colima, acá en Colima, México, específicamente del bachillerato 30, estudiantes de quinto semestre. Este bachillerato se caracteriza por estar en una zona vulnerable, en una zona, en una colonia que se reconoce con muchas problemáticas asociadas a qué, a la pobreza, asociadas a la violencia, asociadas a diferentes dificultades que estos contextos pues representan para muchas de estas familias, para muchos de estos jóvenes. Ante esta decisión, bueno, decidimos trabajar desde una materia específica que estaba relacionada con la ética. Una de las profesoras integrantes nos abre las puertas de estos espacios y a partir de ahí empezamos a construir un ejercicio colectivo. El primer ejercicio colectivo fue con los diferentes profesionistas que integramos este proyecto. La maestra Adriana, que ella es una profesora, Adriana de la Mora, que es una profesora de literatura, Fernando Daza, que él es especialista en cine, en cortometrajes, la doctora Rosalba Tomás, que ella es especialista en temática ambiental, Juan Franco, que él es artista visual y también especialista en fotografía, en pintura, y una servidora, Mireya Abarca, desde la psicología y desde la educación. ¿Para qué? ¿Para qué hacerlo de esta manera? Para identificar problemáticas socioambientales, para acompañar a los y las estudiantes en este ejercicio de voltear y mirar el entorno, voltear y mirar estos fenómenos complejos y reflexionar sobre las posibles acciones de transformación social. Esta experiencia educativa particularmente tuvo tres etapas. Una primera etapa de diagnóstico en el que aplicamos instrumentos como las redes semánticas naturales para definir qué entendemos por naturaleza y qué entendemos por problemática ambiental y que nos permitiera conocer el antes y el después en este ejercicio con los jóvenes. Posteriormente, trabajamos con el desarrollo de habilidades artísticas con un enfoque en sustentabilidad a través de tres experiencias específicas que un poquito más adelante se las comentaré. Y finalmente, una evaluación que llevara no solamente este tinte de qué aprendiste, sino qué viviste en esta experiencia. ¿Para qué todo esto? Pues para reconocernos como parte de un entorno, para reconocernos como parte de la naturaleza, para reconocernos como parte de esta mirada, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. ¿Y por qué el arte? ¿Por qué trabajar desde el arte? Bueno, Eisner, uno de los representantes más importantes cuando hablamos de educación a través del arte, menciona que las artes enseñan a las personas que su sello, que su aportación personal es importante y que existe una diversidad de respuestas. Es decir, desde el arte no solamente se acepta la diversidad, sino que se promueve.
Se promueven las diferentes formas de mirar, las diferentes formas de acercarnos, las diferentes maneras de expresar. Y algo muy importante, el arte se utiliza como vehículo de autoexpresión también. Se concibe como algo que contribuye a la salud mental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos integrar el sentir con el pensar, con el hacer, logramos integrarnos como seres humanos, logramos integrarnos como seres que no solamente piensan, sino que sienten, que viven, que experimentan todo un fenómeno o todo un proceso colectivo. Desde esta manera de mirar, nosotros nos preocupamos por tres miradas diferentes. La primera fue desde el cine a través de cortometrajes. Particularmente trabajamos con 6 cortometrajes. Aquí solamente les pongo un ejemplo de uno de ellos. Del género documental, por ejemplo, este llamado Aguas Negras, que es un documental muy interesante sobre qué ocurre en estas grandes ciudades donde tienen que existir procesos de limpieza del drenaje, ¿verdad? ¿Quiénes trabajan ahí y qué viven y qué pasa con el agua? Estos cortometrajes se usaron como detonadores de reflexión. Cada uno de ellos proporcionó una posibilidad de observar, de mirar, de vivir, de confrontar la realidad en torno a un tema que es fundamental para la vida del ser humano, que es el agua. Y a partir de esa provocación de estos cortometrajes, se propiciaba una reflexión, un análisis de las problemáticas que llevó a la creación de discursos propios, en el que los jóvenes pudieron no solamente mirar, observar y reflexionar, sino posteriormente proponer, analizar, integrar con sus propias experiencias esto que estaban viendo a través de los cortometrajes. La foto es un poquito oscura porque precisamente estábamos mirando los cortometrajes, pero ahí pueden apreciar un poquito de este ejercicio. En un segundo momento, en las mismas sesiones, pasábamos a la creación literaria, a la producción de textos creativos sobre el ambiente. Ahí tenemos a la maestra Adriana de la Mora, que de la mano de ella pudimos escribir textos, reconocer experiencias, analizar o reflexionar acerca de vivencias personales que exploraron esta identidad y esta emoción y que además propiciaron un pensamiento crítico, el poder acercarnos a la comunicación, al compartir estas experiencias personales que nos llevaron a preguntarnos, pero también a respondernos, también a compartir con otros y también a sentirnos parte de experiencias comunes. La escritura, además, lo sabemos, ¿verdad? Promueve no solamente la reflexión, sino también la organización de ideas, poner en palabras, poder también registrar vivencias y posteriormente reflexionar acerca de ellas y sobre todo también compartirlas y saber escuchar lo que otros, otras han vivenciado. Y como tercera herramienta desde el arte tenemos el arte urbano y el muralismo. En un primer momento para este ejercicio, el maestro Juan Franco desarrolló y compartió con los estudiantes algunos ejercicios en los que fueron desarrollando poco a poco habilidades para el dibujo, para ganar confianza, para aprender a mirar de una manera distinta, para desarrollar la capacidad de ver detalles, de reconocer y también de reconocerse ellos con sus propias habilidades. A partir de esta experiencia se diseñaron unos bocetos para realizar murales colectivos que fueran el testimonio de todo esto que estábamos pensando, que estábamos reflexionando, que estábamos viviendo, que también estábamos sufriendo, y que fueran este testimonio en el espacio escolar para poder compartir con otros compañeros de la misma escuela y también con la comunidad cómo estábamos mirando nosotros la temática ambiental, qué nos estaba diciendo y también qué estábamos reflexionando y qué podemos aportar desde nuestra propia mirada, para que este mensaje visual fuera o sea un tipo de activismo comunitario. Son murales que todavía hasta la fecha permanecen en este espacio y que han sido un testimonio no solamente de la habilidad creativa y no solamente de la capacidad artística de estos jóvenes, sino de su manera de mirar el mundo y de su manera de criticar, pero también de proponer, de posicionarse frente a esta situación. ¿Qué resultados pudimos tener? Bueno, una de las técnicas que se aplicaron fueron la técnica de las redes semánticas, obteniendo conjuntos de palabras antes y después de la intervención. Aquí solamente les compartimos un par de reflexiones, ¿no?
¿Qué pudimos observar? Que después de esta intervención se pudieron ver los problemas socioambientales como fenómenos interconectados. En un primer momento, las primeras redes semánticas daban cuenta de fenómenos aislados. Poco a poco fueron apareciendo conceptos o palabras que proponían que estos fenómenos estaban interconectados y no solo eso, eran fenómenos complejos que requerían una aproximación y miradas diversas para poder ser atendidos, para poder ser intervenidos y en algún momento, desde la esperanza tenemos que hablar también, ser modificados de manera positiva. Al fomentar la motivación para la acción, también se cultivó una conexión emocional. Muchas de las palabras que empiezan a aparecer posteriormente en las redes semánticas tienen que ver con esta mirada profunda hacia la emoción, hacia la conexión con la naturaleza y también, por supuesto, hacia la frustración de enfrentar los retos ambientales. ¿Qué otros resultados tenemos? Bueno, parte de lo que para nosotros fue muy valioso fue contar con algunos testimonios. Estos testimonios fueron testimonios libres de los jóvenes participantes. Aquí solamente destacamos tres de ellos. Con el primer estudiante podemos ver que para él fue muy gratificante participar, que además lo ve como una ayuda psicológica porque le permitió sentir y sentirse además relajado, olvidándose por algún momento de los problemas cotidianos, pero también el poder expresar todo esto que estaba viviendo, ¿sí? Y darse cuenta de que el arte también le permite ser un medio para expresar y un medio para plasmar. También destacan en algunos de estos comentarios cómo el arte o la experiencia les permitió acercarse, convivir con sus compañeros, mirarse de otras maneras y que a través de los murales también pudieron promover no solo el arte y la cultura del bachillerato, sino también una manera de identificar sus diferentes talentos. Esto los lleva mucho a esta capacidad de agencia, de sentirse capaces, de sentirse ellos con habilidades para poder expresar y también para poder desarrollar esta conciencia ambiental que lo vemos ahí en el testimonio del estudiante 2. ¿Y qué vemos en el estudiante 6? Bueno, este gusto por el proyecto, donde destaca la posibilidad de expresar emociones, de expresar sentimientos y de poderse comunicar, de poder expresar, de poder poner en palabras, poner en textos, poner en imágenes lo que sentía, lo que le es valioso y el cuidado del ambiente. Como podemos ver entonces, el arte posibilita una acción transformadora. El arte y la palabra nos permite imaginar futuros posibles y nos permite comprometernos con una construcción colectiva. Ahí podemos ver los diferentes murales realizados por los jóvenes que destacan no solamente por su gran colorido, sino también por esta expresividad, ¿verdad? Estas maneras de mirar, este cuestionamiento sobre cómo nuestra transformación de la naturaleza no solamente ha sido de manera positiva, sino que también ha sido dañina, no solo para el contexto, no solo para el ambiente, sino también para nosotros, para nosotras mismas como seres humanos. Y si esto no fuera suficiente, bueno, como parte de un testimonio aún más fuerte o de un testimonio más claro, pudimos tener la publicación de estos dos libros. El primero, El arte como herramienta de educación ambiental para la sostenibilidad, da cuenta de todo el ejercicio realizado, además de ofrecer un sustento teórico sólido, claro, también es un testimonio del tipo de ejercicios que se pueden realizar con los jóvenes del nivel bachillerato. A lo largo de este texto podemos no solamente ver los resultados, sino ver qué sustenta este tipo de intervenciones desde el arte, desde la reflexión con el ambiente, y además se va dando paso a paso la descripción de los ejercicios, de las actividades realizadas y algunas fotografías que documentan todo este proceso. Y este segundo libro, El Morado, que también nos sentimos muy orgullosas de él, Voces, Trazos y Reflexiones Juveniles, Arte y Educación Ambiental para la Sustentabilidad,
Nos habla de este encuentro con el cine, con la literatura y con el mural. Y aquí, ¿qué encontramos? Encontramos textos, estos textos que fueron escritos por los jóvenes, por las jóvenes en cada una de las sesiones. Textos muy lúdicos que van desde el cuento, desde el testimonio, desde la crónica, desde un ejercicio reflexivo y que dan voz a estos jóvenes. Ahí podemos leer cada uno de sus textos y poder conocer un poquito más de la experiencia que ellos y ellas vivieron. Bueno, parte de lo que les queremos compartir es cómo este grupo de jóvenes que ven ahí, jóvenes que iban regresando de esta experiencia de pandemia, que tuvieron la oportunidad de reencontrarse en este espacio, en un espacio escolar que no solamente los recibió con muchísimo gusto, sino que además les tenía esta oferta, este proceso para reflexionar, para vivir, para integrarse, pero también para reconocer el ambiente del cual forman parte. Nuestra invitación es que este tipo de ejercicios se puedan reproducir aún más, que llevemos a nuestras escuelas no solamente un ejercicio de conocer, no solamente un ejercicio de comprender, sino también de experimentar, de vivir, de sentir, de emocionarnos y también de frustrarnos, porque cada emoción nos hace sentir vivos, nos hace sentir completos, nos hace sentir integrados o nos hace sentir fuera de este mundo también, pero en esa búsqueda constante de integrar, de reconocer, de transformar. A través de este ejercicio, bueno, queremos agradecer, por supuesto, a la Universidad de Colima por el apoyo para la realización de este proyecto, a los estudiantes del Bachillerato 30 de la universidad, a ese grupo entusiasta, ¿verdad? Al Archivo Histórico del municipio de Colima, que es una institución que nos apoyó en este proceso de implementar el proyecto, y a Puerta Abierta Editores, la casa editorial que publicó estos textos. Y por supuesto, pues al equipo de coordinación e investigación, que ahí nos pueden observar, nos pueden ver con toda esta energía y todo este entusiasmo con el que pudimos vivir esta experiencia. Pues con esto voy a concluir agradeciendo su atención para esta charla, poniéndome a sus órdenes también para cualquier inquietud, para cualquier duda que tengan y con mucho gusto también para compartir ambos textos. Creemos que los dos textos tienen que viajar, tienen que moverse, que son una herramienta muy interesante y muy útil para profesores de bachillerato, que además da testimonio de lo que podemos hacer cuando trabajamos en equipo, profesionistas o especialistas de distintas áreas, y cómo estas experiencias pueden enriquecer a nuestros jóvenes estudiantes en diferentes contextos escolares. Pues muchísimas gracias a todos y todas por su atención y ahí tienen mi correo, mireya-abarca@ucol.mx, y pues fue un gusto acompañarles en este espacio. Muchas gracias.